voy a presentaros los resultados del proyecto ganador de la segunda beca de la Sociedad Española de Neurosonología, concedido el año pasado y que se titula Valoración ecográfica de la neovascularización de la placa de ateroma carotidia sin ecocontraste y su implicación en el riesgo de embolización. En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento a la Sociedad Española de Neurosonología por haber hecho posible la realización de este proyecto y por promover la investigación y el desarrollo en este campo. Bien, a modo de breve introducción, como sabemos, la ateromatosis carotidia es la responsable de hasta un 10-20% de los ictus isquémicos en nuestro medio y de hasta un 30% en determinadas zonas geográficas. Para definirla, clásicamente se ha utilizado el grado de estenosis que causaba dicha placa en la arteria, y de hecho es el criterio de selección de pacientes en los ensayos clínicos randomizados, como NASCET o SCT, que se realizaron para investigar el mejor tratamiento de dicha patología. No obstante, en los últimos años está cobrando mucha importancia las características morfológicas de la placa en su estudio. De hecho, hay una evidencia creciente, se están publicando numerosos estudios descriptivos y series de casos con AngioTAC, AngioRM y PET-TC de la repercusión de las características morfológicas de la placa carotidia en la capacidad de embolización de la misma al territorio vascular cerebral. Las características morfológicas más utilizadas para definir una placa carotidia y que todos conocéis son las siguientes. En primer lugar, la superficie, que se puede clasificar según su apariencia en lisa irregular, en irregular cuando encontramos variaciones de altura entre 0,4 y 2 milímetros, y ulcerada cuando se evidencian recesos de al menos 2 milímetros en su superficie y con un flujo reverso en su interior. Por otro lado, podemos definir la textura, que se puede clasificar en homogénea y heterogénea en función de las diferentes densidades o ecogenicidades que componen la placa. Y además, y probablemente la más utilizada, podemos valorar la ecogenicidad de la placa, que se puede dividir en una escala de 5 grados, utilizando la sangre como referente para hipo o anecoico, el músculo esternocleidomastoideo para isoecoico y el hueso de las apófisis transversas para el tipo 2 se corresponde con una placa predominantemente hipo o anecoica. Esto quiere decir que más de un 50% de su área es hipo o anecoica. Mientras que las placas tipo 3 son predominantemente iso o hiperecoicas. Esto quiere decir que menos de un 50% de su área están ocupadas por componentes hipo o anecoicos. El tipo 4 corresponde con aquellas placas uniformemente iso o hiperecoicas. Y por último, el tipo 5 incluye aquellas placas que no son clasificables por la presencia de sombra acústica debido a calcificación o componente cálcico en el interior de la placa que impide la propagación del haz de ultrasonidos. Recientemente se ha descrito una nueva característica morfológica que también permite clasificar las placas carotidias y es precisamente la neovascularización, que es la protagonista de este proyecto. La neovascularización se origina desde túneles formados por células endoteliales en la placa carotidia. Estos neovasos formados son inestables, por lo que se rompen con mayor facilidad, promoviendo por lo tanto la hemorragia intraplaca y el rápido crecimiento de la misma, dando lugar a una mayor capacidad de embolización a territorio vascular cerebral de forma espontánea. Para su estudio, el principal método hasta ahora es el denominado CEUS, el Contrast Enhanced Ultrasound Sonography, en la que se utiliza ecocontraste, que está compuesto por microburbujas, como un marcador de penetrar desde la luz del vaso a través de estos neovasos. En diversos estudios se ha visto una relación
entre el realce de las placas tras la administración de ecocontraste y la inflamación en los estudios anatomopatológicos realizados después de tromboendarterectomías. Por lo tanto, este es el actual gol estándar ecográfico para la valoración de la neovascularización. Por otra parte, Toshiba ha desarrollado un nuevo sistema Doppler denominado Superb Microvascular Imaging. A partir de ahora lo denominaremos SMI porque vamos a hablar de él varias veces, que parece permitir la valoración de la neovascularización de la placa sin la necesidad de utilizar ecocontrastes, que como todos sabemos, además de tener un coste, presentan algún que otro inconveniente como puede administración y el estar contraindicados en determinadas situaciones, como en caso de alergia o en casos de insuficiencia cardíaca descompensada. Como hemos dicho, el SMI es una tecnología Doppler exclusiva que emplea un algoritmo que parece ser capaz de diferenciar las señales de baja velocidad que se corresponden con los vasos sanguíneos intraplaca de los artefactos y del ruido, y por lo tanto permiten la visualización in situ de los neovasos en el interior de la placa. Hay dos modos, el monocromo y el color. Nosotros en nuestro estudio hemos utilizado el modo monocromo después de haber valorado los dos, que es el que podemos ver en esta imagen, porque creemos que permite una mejor visualización de los neovasos dentro de la placa. Aquí podemos ver cómo hay un neovaso atravesando la placa de ateroma carotidia. Bien, volviendo a nuestro proyecto, nuestras hipótesis planteadas fueron las siguientes. En primer lugar, ver si la valoración de la neovascularización de la placa de ateroma carotidia sintomática mediante la tecnología Doppler SMI sería equivalente a la técnica gold estándar actual, que es la valoración de la neovascularización por ecografía dúplex con administración de ecocontraste. Y en segundo lugar, ver si la detección de neovascularización podría aportar información adicional muy útil para la planificación de los procedimientos terapéuticos en las placas carotidias sintomáticas, ya que las placas consideradas inestables en cuanto a sus características podrían tener una mayor capacidad de embolización a territorio vascular cerebral durante los procedimientos de revascularización. En cuanto a los objetivos planteados, el primero fue valorar la viabilidad de la tecnología Doppler SMI en la evaluación de la neovascularización de la placa de ateroma carotidia. El segundo fue evaluar la fiabilidad en la valoración de la neovascularización de la placa de ateroma carotidia con la tecnología Doppler SMI, comparada con la ecografía con administración de ecocontraste. El tercer objetivo fue analizar las diferencias en la neovascularización de las placas de ateroma carotidia sintomáticas y asintomáticas. El cuarto, estudiar las diferencias en función de la neovascularización de la placa carotidia, evaluada mediante SMI, en la aparición de nuevas lesiones vasculares cerebrales, evaluadas mediante resonancia magnética cerebral posterior al tratamiento revascularizador, en nuestro caso con stenting carotidio. Y el quinto y último fue evaluar las diferencias en función de la neovascularización de la placa carotidia mediante la tecnología SMI en los cambios del estado hemodinámico, básicamente presión arterial y frecuencia cardíaca, durante y en las 24 horas posteriores al procedimiento de stenting carotidio. Para ello, diseñamos un estudio unicéntrico, prospectivo, de 1 año de duración, durante el que se implementó el análisis de la neovascularización de la placa carotidia mediante la técnica SMI en pacientes divididos en dos grupos. El grupo A está compuesto por pacientes con ictus isquémico agudo de origen aterotrombótico en relación con estenosis carotidia sintomática. Y el grupo B está compuesto por pacientes con ictus isquémico criptogénico con placas de ateroma carotidias no estenóticas, pero consideradas inestables por sus características morfológicas. En cuanto a los criterios de inclusión,
En el grupo A se incluyeron todos los pacientes con ictus isquémico transitorio o no, de origen aterotrombótico en relación con estenosis carotidia, que van a ser tratados mediante stenting carotidio. Y en el grupo B se incluyeron aquellos pacientes con ictus criptogénico no lacunar tras estudio completo que presentan placas de ateroma consideradas inestables por su morfología, pero no estenóticas. En cuanto a los criterios de exclusión, serían básicamente ictus isquémicos de etiología conocida no aterotrombóticos e ictus lacunares. Presentamos ahora el procedimiento mediante el que se ha llevado a cabo el estudio. Y empezamos por el grupo A, que recordamos que son los ictus aterotrombóticos en relación con placas carotidias sintomáticas que se van a tratar mediante stenting. El día 0 se corresponde con el día del diagnóstico de la estenosis carotidia sintomática sobre la que se prevé realizar un stenting carotidio. En ese momento, además de la ecografía dúplex transcraneal y de troncos supraórticos convencional, se realizará un estudio completo de la placa carotidia, conforme a lo que hemos explicado previamente en la introducción, describiendo su localización, la superficie, la ecogenicidad, clasificándola del tipo 1 al tipo 5, según hemos visto, y la neovascularización. Se realizarán ambas técnicas y por 2 exploradores en las primeras 50 exploraciones. Se realizarán ambas técnicas por un explorador en las 50 siguientes y posteriormente únicamente se analizará la neovascularización mediante la técnica Doppler SMI. Como hemos dicho, además se realizará una ecografía dúplex transcraneal y una resonancia magnética cerebral en las siguientes horas, consecuencias de difusión, T2 FLAIR, ecogradiente, TOF intracraneal y angio-RM de troncos supraórticos. El día 1 corresponde con la realización del stenting carotidio. Entonces, ese día, al menos 6 horas antes del procedimiento, se procederá a colocar un monitor de frecuencia cardíaca y presión arterial que se mantendrá en las siguientes 24 horas a la realización del procedimiento del stenting carotidio. Este monitor de tensión arterial se retirará a las 24 horas del procedimiento, coincidiendo con la realización de una ecografía dúplex de troncos supraórticos y transcraneal de control para valorar la permeabilidad del stent y las velocidades en ambas arterias cerebrales medias para descartar hiperaflujos. Por último, entre el tercer y quinto día post-stenting se realizará una nueva ecografía de control y una resonancia magnética cerebral con las mismas secuencias que la previa, excepto el TOF intracraneal y la angio-RM de troncos supraórticos, para valorar precisamente la aparición de nuevas lesiones isquémicas. Pasando ahora al grupo B, que recordemos está formado por pacientes ingresados en la unidad de ictus de nuestro centro con diagnóstico de ictus isquémico no lacunar criptogénico tras un estudio completo, que presentan placas carotidias no estenóticas ipsilaterales, pero consideradas inestables en cuanto a sus características morfológicas. Se les realizará un análisis de la neovascularización de dicha placa mediante SMI y mediante Zeus. Bien, vamos a empezar ahora con la presentación de los resultados y lo vamos a ir haciendo en función de los objetivos que nos planteamos. El primer objetivo, recordemos, era conocer la viabilidad de la técnica Doppler SMI en la evaluación de la neovascularización de la placa de ateroma carotidia. Pues bien, desde noviembre de 2016 a octubre de 2017 se han realizado 124 estudios, como hemos dicho, 50 con las 2 técnicas realizadas por 2 exploradores, 51 con las 2 técnicas realizadas por un explorador y 23 con la técnica SMI realizada únicamente también por un explorador. De estos 124 estudios,
14, un 11,3%, han sido considerados como no valorables por diferentes motivos, siendo el más frecuente, con un porcentaje del 64,3%, la presencia de sombra acústica. El 21,4% fueron no valorables por falta de colaboración del paciente durante la realización de la prueba y el 14,3% por la presencia de placa muy distal a nivel carotidio, no totalmente accesible mediante ecografía. % fueron derechas y el 40,9% izquierdas. Respecto a la superficie, el 68,2% se clasificaron como regulares, el 30,9% como irregulares y el 0,9% como ulceradas. En cuanto a la ecogenicidad, el tipo más frecuente fue el tipo 2, con un 37,3%, siendo el tipo, seguido por el tipo 3 con un 20,9%. En cuanto a la neovascularización, analizada mediante la técnica SMI, el 58,9% de los estudios realizados por el explorador 1 y el 62% de los estudios realizados por el explorador 2 fueron positivos. Y si analizamos la neovascularización mediante Zeus, el explorador 1 encontró un 51,5% de los estudios positivos, mientras que en el caso del explorador 2 fueron un 50%. Vamos ahora por el segundo objetivo, que recordamos era evaluar la fiabilidad de la valoración de la neovascularización de la placa de ateroma con la tecnología Doppler SMI comparada con la ecografía con administración de ecocontraste. Para ello hemos calculado los índices kappa de concordancia. Como vemos, para ambas técnicas, la concordancia del explorador 1 entre SMI y Zeus fue de 0,764. La concordancia para ambas técnicas del explorador 2 fue de 0,663. La concordancia para SMI entre ambos exploradores fue de 0,770 y la concordancia para Zeus entre ambos exploradores fue de 0,924. Correspondiendo en todos los casos a una concordancia buena tanto entre técnicas como entre exploradores. Vamos ahora por el tercer objetivo, que era analizar las diferencias en la neovascularización de las placas carotidias sintomáticas y asintomáticas. En primer lugar, presentamos las características de la población de los pacientes con placas carotidias sintomáticas, que fueron 98 pacientes, y con placas carotidias asintomáticas, que fueron 26 pacientes. Como podéis ver, ambas poblaciones son totalmente comparables en cuanto a edad, sexo, principales factores de riesgo vascular y ranking previo. En esta diapositiva presentamos la relación entre el resultado del análisis de la neovascularización mediante SMI y la placa carotidia sintomática. Como vemos, las placas carotidias sintomáticas presentan más neovascularización analizada mediante la técnica SMI que las asintomáticas. Aquí podemos ver la neovascularización en función de la ecogenicidad de la placa carotidia clasificada en los 5 subtipos anteriormente expuestos y observamos que las placas carotidias de los grupos 1 y 2, consideradas predominantemente hipo o anecoicas, y las del grupo 3, que a pesar de que son predominantemente iso o hiperecoicas, también tienen áreas hipo o anecoicas, presentan más neovascularización evaluada mediante la técnica SMI. Y en esta diapositiva analizamos la relación entre la ecogenicidad y la placa carotidia sintomática o asintomática. Como vemos, a pesar de que hay una tendencia a que las placas de los grupos 1, 2 y 3 sean sintomáticas, no se llega en este caso a la significación estadística. Pasamos ahora al cuarto y penúltimo objetivo, que recordamos pretendía estudiar las diferencias en función de la neovascularización evaluada mediante SMI con la aparición de nuevas lesiones vasculares cerebrales en una resonancia magnética de control posterior al tratamiento de revascularización mediante stenting carotidio.
En este apartado, y a pesar de los esfuerzos de todo el equipo, solamente se han logrado incluir 24 pacientes, con la limitación que ello conlleva en el momento de sacar conclusiones. En estos 24 pacientes se ha realizado un estudio de neovascularización de la placa carotidia mediante SMI, una resonancia magnética pre-stenting, unas 24-48 horas antes del tratamiento, y esta es la que más nos ha limitado el estudio, dado que en nuestro centro el stenting se realiza de forma muy precoz y era difícil coordinar estas dos pruebas para que se pudieran hacer. Y una resonancia magnética post-stenting entre el tercer y el quinto día, muchas veces estando el paciente ya de alta hospitalaria. Las variables que hemos analizado son en la resonancia stenting, la presencia de infarto agudo o subagudo y el tamaño del mismo, los focos de desmineralización clasificados en leves, moderados y graves, la presencia de microsangrados y la presencia de infartos crónicos y su localización. Y en la RM post-stenting hemos recogido la presencia de lesiones de nueva aparición, analizando su tamaño y su localización. Bien, pues parece que la presencia de neovascularización de placa carotidia evaluada mediante SMI no se asocia a la presencia de infarto agudo subagudo en la resonancia magnética pre-stenting, al tamaño del mismo en caso de estar presente, a los focos de desmineralización de esa sustancia blanca, a los focos de microsangrado, a la presencia de infartos crónicos ni a la localización de estos. Y tampoco a la aparición de nuevas lesiones isquémicas en la resonancia magnética post-stenting, ni clasificadas en función de su tamaño, ni por su localización. No obstante, hay que tener en cuenta el escaso número de pacientes, como ya hemos dicho, que se ha podido incluir dentro de este brazo del proyecto, que han podido limitar claramente la potencia a la hora de sacar conclusiones en determinados aspectos del estudio. Avanzando al último objetivo, nos propusimos también evaluar las diferencias en función de la neovascularización mediante la técnica SMI en los cambios hemodinámicos durante y en las 24 horas posteriores al procedimiento de stenting carotidio. Para ello, colocamos un monitor de presión arterial y frecuencia cardíaca a 54 pacientes. Después de la monitorización, mediante un programa, se pueden obtener múltiples parámetros relacionados con la presión arterial y la frecuencia cardíaca durante el periodo de registro. Nosotros hemos elegido las siguientes por considerar que eran las que mayor probabilidad podrían tener relación con la inestabilidad de la placa. Y son la carga de presión arterial sistólica, que se define como el tanto por ciento de lecturas de presión arterial sistólica que exceden los límites considerados como hipertensión arterial y que dependen del momento del día en que nos encontremos. Diurna, el límite serían 135 milímetros de mercurio y nocturna 120. De lecturas de presión arterial diastólica que exceden los límites establecidos, en este caso durante el día 85 milímetros de mercurio y durante la noche 80 milímetros de mercurio. Además, hemos recogido la caída de presión arterial sistólica medida en milímetros de mercurio con la colocación del stent. Como sabéis, al hinchar el balón de angioplastia en el bulbo carotidio o directamente al abrir el stent por estimulación de los vasoreceptores vagales, se produce una caída fisiológica de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca. Y por último, también hemos recogido la frecuencia cardíaca media y la caída de frecuencia cardíaca en relación a la colocación del stent. Aquí tenemos los resultados y vemos que las placas con neovascularización positiva evaluadas mediante la técnica SMI no parecen asociarse a una mayor inestabilidad hemodinámica, ya que no hemos encontrado diferencias entre los dos grupos
en las cargas de presión arterial sistólica ni diastólica, en la caída de presión arterial sistólica al colocar el stenting, al colocar el stent carotidio, ni en la frecuencia cardíaca media, ni en la caída de la frecuencia cardíaca tras la colocación del stent. Cambiando ahora de escenario, vamos a ver lo que ha pasado con el grupo B de nuestro estudio, que recuerdo está compuesto por pacientes ingresados en la unidad de ictus de nuestro centro con diagnóstico de ictus isquémico no lacunar criptogénico tras un estudio completo. Ahora definiremos lo que denominamos estudio completo, y que presentan en la ecografía dúplex carotidia placas de ateroma no esterosantes pero consideradas inestables por sus características, a las que se les realiza un estudio mediante SMI y CEUS de la neovascularización de dicha placa. En este brazo del proyecto hemos podido incluir 12 pacientes que tienen un estudio completo mediante una analítica sanguínea completa, una ecografía dúplex transcraneal y de troncos supraórticos, monitorización cardíaca durante al menos 72 horas, un ecoescan cardíaco, un estudio shunt mediante dúplex transcraneal en pacientes jóvenes o sin factores de riesgo vascular. Decir que además de este estudio completo, 6 de los 12 pacientes se incluyeron dentro del registro CRIPTOFA, en el que se realiza una monitorización prolongada mediante Holter Wearable, por lo que también disponemos de esta información en estos pacientes. Bien, aquí tenemos las características de estas placas carotidias. En cuanto al grado de estenosis, la mayoría ocasionan una estenosis menor del 50% de la luz del vaso. La mayoría tenían una superficie irregular. Eran del tipo 1, que recordemos son uniformemente hipo o anecoicas. Y en cuanto a la neovascularización, el 100% la presentaban si analizamos con CEUS y el 91,7% la presentaban en caso de que el análisis se realizara por la técnica SMI. ¿Y qué pasó con estos pacientes en los que pensamos tras un estudio completo que la responsable del ictus es una placa carotidia inestable pero no estenosante? ¿Se debe realizar un stenting para prevenir recurrencias? Bien, en nuestro centro se realizó stenting en 7 de estos pacientes. Saliéndonos un poco de los objetivos iniciales, pero pienso que es muy interesante decir que en el grupo en el que se realizó el stenting no ha habido recurrencias de ictus en el tiempo transcurrido desde el procedimiento, mientras que en el grupo en el que no se ha realizado stenting hemos detectado 2 recurrencias en el mismo territorio vascular. En una de ellas se detectó una fibrilación auricular durante la monitorización cardíaca en el reingreso, y en otro se realizó un stenting tras la recurrencia. Obviamente, con el número de pacientes reclutados no nos hemos atrevido a realizar más análisis, más que un análisis puramente descriptivo, pero consideramos que es un punto a tener en cuenta y seguiremos reclutando pacientes para aumentar nuestra muestra y poder intentar sacar alguna conclusión clara en este sentido. Pues bien, pasamos ya a las conclusiones. En base a nuestros resultados, podemos concluir que, en primer lugar, el Doppler SMI es una técnica viable en la evaluación de la neovascularización de la placa de ateroma carotidia, siendo su principal limitación la presencia de sombra acústica. En segundo lugar, que la técnica SMI es fiable en la valoración de la neovascularización de la placa de ateroma carotidia comparada con el actual gold estándar ecográfico, que es la ecografía con el uso de ecocontrastes. En tercer lugar, que las placas de ateroma sintomáticas presentan una mayor neovascularización evaluada mediante la técnica SMI que las asintomáticas.
En cuarto lugar, que la presencia de neovascularización de la placa carotidia evaluada mediante la técnica SMI no se relaciona con la aparición de nuevas lesiones isquémicas tras el procedimiento de revascularización, en nuestro caso stenting, teniendo en cuenta aquí, eso sí, el escaso tamaño muestral del que partimos. Y en quinto lugar, que la presencia de neovascularización en la placa carotidia evaluada mediante SMI no se relaciona con una mayor inestabilidad hemodinámica tras el procedimiento de revascularización. Bien, aquí terminamos la presentación de este trabajo. Me gustaría dar las gracias, además de reiterar a la Sociedad Española de Neurosonología, al equipo entero de la unidad de ictus de nuestro hospital, del Hospital Universitario Vall d'Hebron, y en especial al doctor Rodríguez Luna por la estrecha colaboración en la realización del proyecto. Gracias por la atención.